Si necesitamos concentrarnos en algo, si somos muy dispersos, esta clave nos ayuda mucho a aterrizar. La siguiente clave, que es la sacerdotisa, que es la memoria, nos ayuda a extraer información. La sacerdotisa es una mujer virginal sentada, está con unas columnas que tienen que ver también con el árbol de la vida. Ella está sentada en medio, que es el pilar de en medio, o puede ser Set también. Caín y Abel y Set, el tercer hijo, que es el árbol, el pilar de en medio del árbol. Y ella tiene un pergamino en su mano izquierda. Ese pergamino significa la mente, la memoria cósmica, que en el árbol de la vida es Sheshet, es Júpiter, es la esfera azul, y esa memoria la tenemos todos, pero no tenemos acceso a ella porque estamos dormidos. Y las facultades que tienen estos arcanos nos van a ayudar a despertar esas facultades. Entonces esa clave nos ayuda a extraer de la memoria cósmica algo que necesitemos. La clave, por ejemplo, la letra es Gimel, la letra del alfabeto hebreo es Gimel, y Gimel significa camello. Y el camello, ¿qué hace? Va de un lado a otro, trae información, entonces es como mensajero, tiene que ver con esa clave porque es memoria cósmica. La tercera clave, por ejemplo, que es la emperatriz, la sacerdotisa, que es la 2, es virginal, es una mujer pura. Y ya la sacerdotisa está embarazada, ya es Venus, es fertilidad, tiene que ver con lo fértil. Esa mujer ya está embarazada, pero es un embarazo, no es un embarazo físico, es un embarazo espiritual. Y después viene, entonces el mago y la sacerdotisa hacen una pareja, ¿no? El mago y la maga, por así decirlo. Y la siguiente pareja alquímica, en este caso es la emperatriz, que es Venus, y el emperador. Ella es Venus. Venus rige, Marte, Tauro. Venus rige a Tauro y a Libra, por ejemplo. Entonces ella es venusina, ella es Venus, y él es Marte porque es Aries. A Aries lo rige Marte. Entonces en la mitología griega había una relación de amor, por así decirlo, entre Marte y Venus. Esa es la segunda pareja alquímica, pero ella ya está embarazada. Entonces el trabajo del mago y la sacerdotisa se transformó en el de la emperatriz y el emperador. Ellos están empezando a trabajar como pareja juntos, ese tipo de trabajo alquímico. Entonces cada que veamos un arcano, aunque nosotros no comprendamos todo lo que está en la clave, esa información nos está llegando. Y en las lecciones poco a poco nos van hablando un poquito de alquimia o de astrología, pero nuestra subconsciencia esa simbología ya la está adoptando y empezar a hacer cambios en nosotros y a comprender qué estamos trabajando en nosotros. Entonces la sacerdotisa es memoria y la emperatriz ya es creatividad. ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? Necesito creatividad para hacer algo, la emperatriz me lo puede dar, porque también me da sabiduría. Es Venus, Venus es la diosa del arte, del amor, Eros, ¿no? Entonces toda esa información que conlleva a Venus la vamos a adoptar nosotros. Y el siguiente arcano, que es el emperador, ya es Aries. Entonces Aries es fuerza, es marcial, ¿no? Toda esa energía que nos hace falta, es razón, es orden. Si necesitamos ordenar nuestro lugar o tener razonamiento, esa clave nos ayuda. El siguiente arcano es el hierofante. Entonces mago y sacerdotisa trabajan como pareja, se transforman en la emperatriz y el emperador, ya trabajando juntos, y entre los dos llegan a una unión. Vuelve a estar un hombre en medio de las dos columnas, que es el hierofante, el sumo sacerdote, que es un hombre iniciado, o como si fuera un Cristo, como si fuera un papa, es un papa. Entonces él ya unió los trabajos de la sacerdotisa con el mago, que transformaron en la emperatriz y el emperador, y él ya trabaja en medio. Y él tiene que ver con Tauro. Tauro tiene que ver con el oído, tiene que ver con Venus, tiene que ver con la intuición en este caso. Entonces aquí nos dicen, por ejemplo, que vamos a desarrollar la intuición, nuestro oído, con la clave del ermitaño. Entonces cada clave así nos va uniendo. Por ejemplo, la que sigue, los amantes, es Géminis. Vuelven a salir dos personas, pero ya están aquí en nuestra cabeza, subconsciencia y conciencia. No son dos personas, realmente son dos, pero en nosotros mismos. Y tenemos la guía del ángel, que es la superconciencia. Esta clave, por ejemplo, la letra es Ain, nos va a dar discriminación. Discriminación, si necesitamos tomar alguna decisión y nos cuesta trabajo decir que no o algo, con la espada, que es ahí, cortamos y discriminamos. Y así vamos a ir caminando con cada arcano en la vida cotidiana, lo que nos sucede. Cada arcano nos va a ayudar a algo. Cada semana vamos a ir descubriendo cada arcano, pero cuando ya terminemos los 22 arcanos y necesitamos en específico cierto arcano, lo vamos a trabajar subconscientemente, porque esa información ya la tenemos. Pues
ustedes se van a ir dando cuenta cómo van a ir reaccionando diferente ante sucesos que ya habían pasado y que reaccionaron de una manera, y se van a dar cuenta cómo después de que empiecen a iluminar sus claves van a reaccionar de manera diferente. Y si en algún momento necesitan cierto arcano con toda intención, lo pueden traer a su mente, porque como lo están visualizando y lo están iluminando, se lo empiezan a aprender. Entonces cierran sus ojos y traen a su arcano, no necesitan cargar la clave. Para eso también es más práctico. Esa información ya la tienen en su subconsciencia y solita va a empezar a trabajar en nosotros. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Cuáles son las diferencias en las interpretaciones? Hoy escucho que hay tarot angelical, tarot terapéutico, tarot de sanación, hay muchas variedades. Sí, porque cada persona que lo descubre o que lo fundamenta, para qué lo va a utilizar. En este caso, Paul Foster Case lo hizo de manera práctica para subir el árbol de la vida, para que te conozcas, para que lo puedas aplicar en tu vida práctica. Él hablaba de la vida moderna, ¿no? Porque antes como que todo estaba muy oculto, muy secreto. Y en la vida moderna todos andamos corriendo, andamos como con mucha prisa. Por eso él hizo una manera práctica de visualizar 5 minutos, lees tu lección en 15 minutos y te preparas para la vida diaria. Pero cada método tiene un propósito. El propósito de aquí es despertar tu conciencia, ser mejor persona. Y hay otros métodos como por ejemplo el terapéutico, pues a lo mejor te va a ayudar específicamente en un problema. Aquí no, aquí es despertar tu espíritu, tu esencia, tu conciencia, ser mejor persona. Cada quien tiene su propósito. En este caso, este es el que lo tiene, despertar de conciencia o desarrollo espiritual. ¿Alguna otra duda? Quiero entender entonces que esta técnica te ayuda a desarrollar las habilidades que tienes dormidas y que a lo mejor solamente utilizas parte de ellas, pero no todas las, digamos, las explotas como para que tú puedas manejar tu ambiente en forma adecuada, puedas adaptarte, puedas tener logros, puedas llegar a tus metas. Así es, porque nosotros vivimos en una vida mecánica. Ni siquiera estamos conscientes de qué somos. Somos pensamientos, somos corazón, somos cuerpo, tenemos emociones, tenemos pensamientos, tenemos movimiento. Entonces a veces ni siquiera estamos conscientes de qué estamos hechos y de qué somos. Muchas veces pensamos o sentimos que somos nuestros pensamientos o nuestros sentimientos. Y por ejemplo en la clave 7 en la carroza te das cuenta y te habla del conductor de un vehículo, y el vehículo es tu cuerpo. Entonces, por ejemplo, ahorita los que tienen auto se suben a su auto y se van en él y se bajan y se suben, pero ustedes no son el auto. Así nosotros no somos este cuerpo, ni somos lo que pensamos, ni somos lo que sentimos, ni somos nuestros movimientos. O sea, nos dieron este cuerpo para manifestarnos, pero realmente ¿qué es? Más bien no somos quién, ¿qué somos? ¿No? Nuestra conciencia en dónde está, en la cabeza, en el corazón, en las células, en la sangre. O sea, ¿qué parte de nosotros somos? Cuando nos morimos, ¿qué parte de nosotros siempre existe? Ese espíritu o esa alma de la que hablan cuando uno muere, ¿en dónde está? ¿En qué parte de nosotros? Eso es lo que nosotros somos, pero eso lo vamos a ir descubriendo. Entonces, esas facultades o principios a los que tú te refieres, sí los vamos a ir despertando, porque no somos conscientes. ¿Por qué? Porque estamos en la tierra. Cuando nosotros vivíamos o no teníamos un cuerpo físico, por ejemplo, con Adán y Eva, ellos vivían en el paraíso y ellos no tenían un cuerpo físico. Cuando los destierran es cuando les dan un cuerpo físico o una piel, que en la esfera, hasta arriba en el árbol, haga de cuenta que la primera es Keter, este es el zodiaco y aquí está Saturno. Cuando ellos los destierran, los mandan hacia Saturno, hacia Binaj, que es la madre, y ahí les dan piel, les dan cuerpo, y los destierran hasta Malkut, hasta la tierra. Haz de cuenta que tú destierras a alguien y lo mandas muy lejos, entonces, pero no son de ahí, los estás desterrando. Entonces nosotros teníamos un cuerpo de luz, éramos andróginos, no teníamos sexo, no había mujer y hombre. Entonces nos destierran y nos dan un cuerpo físico, y ahora nuestro trabajo es descubrir qué somos, no quiénes, qué somos, que no somos este cuerpo, y entonces regresar. Pero ¿cómo vas a regresar? Con estas facultades, vas a ir descubriendo cada una, las vas a ir trabajando, y entonces vas a sentir, llega un momento que sientes pues que no eres el cuerpo, que no eres lo que piensas, que no eres lo que sientes. Y en ese descubrir, por ejemplo, hay una clave que se llama el diablo, que a muchos les da miedo, pero ahí te das cuenta que todas estas apariencias, porque tiene que ver con las apariencias, pues son cosas que nos fueron inculcando, ¿no? La familia, los medios, todo, pero te das cuenta que esto es una piel, nada más es una apariencia.
Nosotros, cada uno de nosotros tenemos un ser divino, un yo interno que tiene que ver con el ermitaño, la clave 9. Ese ermitaño está al fondo, al final de una montaña, solito en la oscuridad completa. Un ser anciano como un mago, como este, con su báculo, ¿no? Lo dibujan como un ser anciano que va subiendo con su báculo, pero más bien el báculo es un símbolo fálico y tiene que ver con la energía sexual que está trabajando. Pero te lo ponen así, un señor anciano con un báculo subiendo la montaña al final, y lleva una lamparita con una estrella de David, una estrella de 6 puntas. La estrella de 6 puntas simboliza el triángulo superior de Keter, del árbol de la vida, que son 3 esferas, y el triángulo inferior, al juntarlos, al unirlos y hacer la quinta esencia, estás uniendo lo celeste con lo terrestre, y eso simboliza la estrella de 6 puntas. Entonces el ermitaño está con su lámpara esperando en la oscuridad, en lo más alto, a ver quién llega, ¿no? Nosotros vamos en ese camino subiendo la montaña. En la clave 18, que es la luna, que es el sendero de retorno a casa, se ve como sale un escorpión del agua, y luego hay un perro y un lobo, ¿no? El perro es más salvaje, perdón, el lobo es más salvaje y el perro ya domesticado. Entonces va saliendo del agua, que es luego sales del reino mineral, también hay unas piedras, luego el vegetal, luego va el reino animal, que están los 2 animales, y luego están dos torres, que es el reino, se puede decir, humano, porque ya las personas son las que lo crearon, y se ve el sendero al fondo, y se ve que sube y que baja, y por ahí se ve el camino amarillo, como el de Alicia en el País de las Maravillas. El camino es amarillo, es del intelecto, y entonces no se ve hasta dónde llega, y al final está el mago, está el ermitaño esperándonos. Y entonces dices, pues ¿hasta dónde está? Hasta arriba, ¿no? En la oscuridad. Pues resulta que no está hasta arriba, está aquí en mi corazón. Y entonces, mientras más avanzas, más entras en ti y te das cuenta que tu ser interno está adentro, y tú lo andas buscando en la iglesia, en los cursos, y resulta que lo tienes adentro, o que lo tenemos. Y entonces llega un momento que caes en cuenta y dices, wow, pues siempre lo he estado buscando y aquí lo tengo. O sea, siempre está conmigo, y entonces él está con la lámpara esperando que alguien abra y diga, aquí está la luz. Pero está súper oscuro, ¿por qué? Porque siempre estamos viendo hacia afuera y no viendo hacia adentro de nosotros, porque nos distraemos. O sea, de hecho por eso nos mandaron a la tierra, para distraernos. O sea, es normal, ese fue el propósito. Y aquí es como la parábola de Jesús, ¿no? Del el borreguito que se sale del cerco, y Jesús dice, yo voy por él. Pues sí, porque él despertó. Dice, ¿por qué vas a dejar, si hay 100 ovejas, por qué te vas a ir por una? Pues porque él acaba de despertar, precisamente por eso son borreguitos, porque están unos borregos, ¿no? Entonces se sale, es el iniciado, él está iniciando el camino, anda buscando, ya no es del montón. Y entonces él dice, yo voy por él, porque él está despertando y necesita un maestro. Aquí está el maestro, pero porque él despertó. Entonces nosotros, nuestro maestro está dentro, es interno. Y aquí nos vamos a dar cuenta que no necesitas de nadie más que de ti mismo, pero él está dentro de ti, y eso es muy emocionante, porque ya nunca te vuelves a sentir solo. A donde quiera que vayas, él está contigo, y entonces eso te hace ser una mejor persona, porque te conectas con tu divinidad. Ya sabes que no nada más somos nosotros o nuestro nombre, somos un ser divino, somos polvo de estrellas, no somos esta piel, no somos este cabello. Entonces no importa nuestra apariencia física, lo que importa es lo que tenemos adentro. Y aquí también es importante ver que los demás, por muy mala onda que sean o muy inconscientes, también tienen ese yo interno dentro. A lo mejor su yo interno está más adentro y su luz no es tan fuerte, porque todo lo demás lo opaca, pero todos tenemos un ser interno dentro de nosotros. Entonces todos somos igualmente valiosos, aunque por fuera nuestra personalidad, por ejemplo, los coches son diferentes modelos, diferentes colores, así nuestros cuerpos, pero lo que va adentro es lo que importa, es su esencia. Entonces hay que tratar a las demás personas por lo que tienen adentro, no por lo que aparentan ser. Y cómo nos comportamos, pues es parte de lo mismo, de la personalidad, de los dolores, el sufrimiento que traemos, las experiencias que hemos pasado, genéticamente de nuestros abuelos, nuestros ancestros, mucha información que luego ni nosotros sabemos y la traemos cargando. Pero con este método vamos a ir despertando esa información subconscientemente, todo va a la subconsciencia. Entonces esa información nos va llegando, y es importante anotar todos los cambios que vamos sufriendo, que vamos experimentando, o que las demás personas se van dando cuenta que nosotros vamos cambiando. Es importante, porque te vas a dar cuenta que ahorita que inicias eres una persona, y dentro de un año vas a ser una mejor persona, y así conforme van avanzando en los cursos. ¿Alguna pregunta? ¿Tú ibas a decir algo? No, pues dilo, ¿qué vas a decir?
Sí, porque cuando desterraron a Adán y Eva, que es como un ejemplo, ¿no? Es una alegoría, pues ya traían esa información, se las dieron escondida y dijeron, a ver, descúbrela, ¿no? A ver si te acuerdas de dónde venías, por qué te desterramos, ¿no? Porque eso de que el pecado de Adán y Eva y que es el fruto, habría que descubrir realmente qué fue lo que descubrieron, por qué Dios les prohíbe de un árbol y realmente te está mandando ahí, ¿no? O sea, es como los papás cuando le dicen al niño, no hagas esto, o no entres a ese cuarto que está ahí hasta allá, ¿no? O sea, es como decirle, pues ve y descubre. Y aparte estaba en medio del paraíso, ¿no? Entonces hay que ver en nuestro cuerpo, si el paraíso fuera un cuerpo, cuál es la parte media de nuestro cuerpo o a qué se estaba refiriendo, ¿no? O sea, realmente, y además comen la manzana, que también es una alegoría esa fruta, y entonces despiertan y se dan cuenta que están desnudos. Entonces realmente qué fue lo que sucedió, ¿no? ¿Qué descubrieron? Y aparte la serpiente, te dicen, la serpiente los tentó, que en la clave de los amantes la serpiente está detrás del árbol de la mujer tiene un árbol y tiene 5 frutos y en el árbol está enroscada la serpiente. Entonces dices, bueno, esa serpiente, si Dios hizo los animales, o que todo perfecto, y la serpiente se supone que la tentó, no es algo negativo, más bien la serpiente la despertó. La serpiente tiene que ver con la sabiduría, y la misma serpiente o el mismo tentador tienta a Cristo en el desierto, es el que lo tienta. Entonces, ¿por qué pensar que alguien que nos tienta es algo negativo? No, nos está despertando, ¿no? Entonces a Jesús lo tienta y luego aparentemente se le aparece el diablo, realmente el diablo no existe. Entonces lo tienta y le dice, te voy a dar todo el reino y si quieres que ya no te crucifiquen, ¿no? Y él dice, pues sí, porque es la tentación. ¿Quieres seguir trabajando? En las diferentes películas de mitología griega siempre pasan a los guerreros, ¿no? Pasando por diferentes pruebas, inclusive pasan por los 4 elementos y al final triunfan. O en las de Disney, ¿no? El príncipe que quiere salvar a la princesa y que tiene que pelearse con un dragón, y el dragón tiene que ver con lo alquímico, con el azufre, con la materia prima. O sea, hay mucha información que hay en las películas que nosotros lo vemos muy bonito. Pues sí quiere ir por la princesa, pues sí, porque es con la mujer con la que va a trabajar, es por parejas. Entonces va a trabajar y para salvarla pues tiene que pasar ciertas pruebas. O como en Harry Potter, la piedra filosofal, ¿qué tiene que hacer para lograr la piedra filosofal? Pues batallar y encontrarse con el hombre que mató a sus padres, ¿no? Pero se supone que es la energía contraria, o en Star Wars, ¿no? Los buenos y los malos, la energía blanca y la energía negra, pero realmente es la misma energía. O sea, brincas de un polo a otro y aquí la tarea es encontrar el pilar de en medio. Es difícil, pero no es complicado. Es difícil, pero no imposible. Entonces ese es nuestro camino. Los que estamos aquí o los que estamos interesados es porque ya no nos satisface los cursos o los métodos que hay allá afuera. Entonces aquí realmente ¿qué queremos? ¿Qué necesitamos? Nuestro corazón, ¿qué es lo que quiere o a dónde nos lleva? ¿No? Realmente esa es la pregunta. ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué somos o quiénes somos? ¿No? Es increíble en la clave 15 cuando ves a este ser que a algunos les da miedo y te das cuenta que eres tú. Entonces te das cuenta que solamente vivimos de apariencias y hay que ver más allá de las apariencias, y con esto nos va a ayudar a ver más allá. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Saí, ¿quieres decir algo? Bueno, primero felicitar a Rose por este atrevimiento de dar el paso para empezar a formar grupos de tarot hermético. No es fácil, y sabemos de la preparación y la revisión que has tenido pues hace más de 10 años prácticamente en el conocimiento hermético. El tarot tiene como modalidad el retratar de una manera iconográfica los procesos a través de los cuales el ser humano puede llegar a transformarse. Básicamente fue formado por una serie de sabios y alquimistas en el medievo, y que pensaron de qué manera podían proteger una metodología confiable para dotarle al ser humano de herramientas prácticas, sobre todo, y dejarles una guía
para poder lograr esos grandes cambios y transformaciones que todos deseamos. La figura central del tarot es un personaje que al inicio está dibujado como un eterno buscador. Es el judío errante, es esa persona que representa nuestra búsqueda y que en todos los mazos de la primera generación, y esto adrede de la persona que preguntaba qué referencias tenemos de los tarots modernos. En realidad, los fundamentos del tarot clásico del medievo tienen tres grandes etapas, que es la familia italiana, que está relacionado con el tarot de Visconti Sforza. Es una serie de vínculos que se desarrollaron a partir de un acuerdo, de un gran concilio de sabios que se llamó el concilio de Fez, en lo que hoy se llama Istambul, antes se llamaba Morocco. Y ellos se reunieron después de construir las catedrales góticas y habían definido que la etapa de la construcción ya no tenía más sentido, porque el mundo iba por otros derroteros en donde la religión ya estaba separándose del trabajo más importante que tiene una religión, que es religar al hombre con su parte sagrada. Y la institución religiosa, sobre todo cristiana en el medievo, después sobre todo de las cruzadas, ya después por el año 1300, 1400, adquiría ya una injerencia en la política demasiado importante. Y por lo tanto estos sabios, cuando vieron que esto empezaba a ocurrir y que la religión se empezaba a convertir en un estado religioso, en este caso un estado teológico, entonces definieron proteger el conocimiento. Y la mejor forma de hacerlo fue de manera simbólica y a través de un juego. De esa manera, muy inocente, las personas a quienes se lo entregaron, que fueron los egiptanos, que hoy conocemos como los gitanos, como grandes peregrinos en Europa, estaban precisamente deambulando con sus carruajes, con sus círculos de fuego, con sus danzas, con sus cantos. Todavía los gitanos resultan ser una comunidad muy especial. Tienen entre ellos costumbres que se refieren a la reina, el rey, hacia estos círculos místicos que cuentan que salieron de Egipto, según sus tradiciones, y que se encuentran en esa búsqueda de la tierra prometida. Fíjense qué curioso, son de alguna manera un remedio de una tradición antigua que conecta con los misterios de la tradición pues antigua egipcia, y que su eje fundamental son las tablas oraculares, es decir, la adivinación y el desarrollo de sus poderes psíquicos. Todos los gitanos que nos encontramos en el camino, para empezar, son matriarcados, es decir, las mujeres son las que son principales guardianas de sus comunidades y los hombres son los reyes. De cada comunidad tienen un patriarca y tienen una, podemos decir, una base de mesas patriarcales que están dando vueltas por toda Europa. Nosotros los hemos conocido por esas migraciones, sobre todo los conocemos más los que están en Hungría. Y hay periodos en donde los gitanos tienen que ver con los magos, tienen que ver con el arte, tienen que ver con el desarrollo de las habilidades artísticas, incluso con el circo, en esta habilidad corporal, en la parte circense, y con la magia. ¿Y qué mejor grupo, pensaron los alquimistas, de haberles entregado a algunas personas el mazo y decirles: esto es lo que puede darles a ustedes herramientas y elementos para que puedan desarrollarse? Pues cumplieron con su propósito, porque después de 100, 150 años, después de Italia, con esta parte de los gitanos nómadas, después se fue yendo hacia la parte de Occidente, es decir, Italia, la parte de los Pirineos, entonces se volvió
dentro de las diferentes órdenes místicas de Francia, que fue la segunda etapa, y allí encontramos el tableau o el tarot de Marsella, que es el tarot de Marsella. Entonces ya tenemos dos referentes históricos muy puntuales, que es el tarot de Medici, el tarot Visconti Sforza y el tarot que se hacía con tejidos que se ponían en la pared, que hoy conocemos como gobelinos. Los italianos de Venecia, sobre todo, que se dedicaron a la alquimia muy temprana, porque la alquimia caminó de oriente a occidente, y el primer contacto en donde se desarrollaron estas formas tan particulares de construir catedrales, precisamente se desarrolla entre la frontera entre Francia y Italia. Las primeras catedrales son al norte de Francia, precisamente en una, ustedes recuerdan, que se llama Chartres, está al norte de París, y la siguiente inmediatamente fue Notre Dame. Son de las primeras catedrales de lo que podemos llamar el modelo del gótico temprano. Antes que hubiera catedrales góticas, se desarrollaban abadías, que eran los sitios que eran refugio de los santos, de los sabios, que estaban protegidos por los grandes monarcas, que también eran alquimistas, los primeros reyes en Europa. Y resulta que cuando se desarrolla el movimiento gótico, se cumple con este objetivo, que es desarrollar un conocimiento que está referido a María, porque María al final es la que genera la gran epopeya de Cristo, y Cristo es el que le sucede y de alguna manera logra extender hasta sus últimos niveles sus transformaciones hasta el grado de la resurrección. Si en Cristo no ocurre la resurrección, entonces no hay más mito trascendente que perseguir o que reunirse en torno a esta maravillosa experiencia que Cristo tiene, que es cambiar su cuerpo en luz. Una catedral gótica al final recupera un modelo todavía más antiguo, que es el templo de Salomón, que es al que se refiere la tradición judía. La tradición judía tiene dos grandes momentos: uno es David y sus sabios, y el otro es Moisés y su desarrollo de las claves luminosas que entrega a sus hermanos, pero rompe de alguna manera las originales. Esto de romperlas quiere decir que no se merecen la entrega de este nivel de claves, y les desarrolla una serie de preceptos que son la halaja, que son las leyes judías. A partir de este modelo es que se recupera este pensamiento de el refugio del arca, es decir, de una cajita en donde están los grandes secretos y la presencia de Dios, y también la construcción del templo, recordando esa construcción del templo de Salomón, precisamente. Por eso las construcciones góticas tienen 2 columnas al frente, luego tienen 5 más adelante, para que puedan desarrollarse 12 columnas, con las 2 de afuera más 5 adelante son 6 y 6, tenemos 12 columnas. Y cambiar el modelo que representa la resurrección de Cristo, y dedicada a María, porque al final, si no hay María, no hay Jesús, y por lo tanto la catedral representa la gran y maravillosa tarea que tiene María desde la parte previa, que va a ser precisamente su embarazo tan especial, que por cierto este es un mito que queda ahí para las generaciones, qué pasó con Jesús y cómo nace mediante María. En realidad siempre se especula que es a través del Espíritu Santo, y con esto la Iglesia dice que pues es un asunto, es un misterio de fe. Pero en realidad hay una manera también de poder transferir la información genéticamente a un nuevo nivel en el cuerpo. Y cuando esto ocurre, la manera que transforma al organismo es un renacimiento. Pero al final es una transferencia de información biológicamente. Esto se le llama reestructuración, es lo que ocurre con una oruga.
realidad está ante nosotros, pero no le damos la importancia que tiene. Si vemos nosotros cómo va la vida de la oruga va a terminar siendo una mariposa. Si vemos un batracio, me refiero a una ranita, nace dentro del agua y puede elegir vivir ya una parte madura fuera, de ser un pececillo, un renacuajo, surge siendo una ranita que ha perdido su cola, que ha perdido esta parte de vivir en el agua. Y si vemos al ser humano, también tiene reestructuraciones. ¿Por qué? Porque somos nacidos de un huevo. Si nosotros regresamos a la película, estamos siendo el batracio dentro de nuestra madre, pero pues ya no somos peces, sino somos sujetos de una tremenda metamorfosis que cumple 42 semanas y media, que corresponde a 260 días. Y cuando se madura ese equipo biológico, somos expulsados. Algunos mamíferos como los marsupiales, que son los canguros, nacen ya por fuera en una bolsita, pero los lleva ahí su mamá canguro, y una vez que está listo su hijo, brota de la bolsita. En este caso es extrauterina. Entonces, no necesariamente la metamorfosis es como nos ocurre intrauterinamente. Esto deja abierta la posibilidad a este planteamiento, y escúchenlo. ¿Será posible que el hombre pueda accesar a una siguiente metamorfosis? La respuesta es que sí. Y los grandes maestros de la humanidad han logrado esta transformación y han dejado detrás de su secuela de cambios una línea de enseñanza. Esto no es exclusivo del cristianismo, sino que ha acontecido a otros seres maravillosos y sus comunidades que trabajan en su propia metamorfosis a lo largo del desarrollo de la civilización en la Tierra. Hay de esto bastantes huellas. Lo que pasa es de que no buscamos dentro de estos rasgos porque simplemente no nos interesa, no es nuestro asunto. Pero si buscamos dentro de los anales de los desarrollos de las tradiciones nucleares, como los sumerios, los persas, hay reyes que nacen de mujeres vírgenes, hay reyes que alcanzan después de su reinado la iluminación y después alcanzar el ascender o alzarse sobre la tierra en una dirección a los cielos. Entonces no es exclusivo. El cristianismo de alguna manera lo pone en perspectiva y lo hace muy público, pero no es una característica única del judaísmo, porque también había habido ascensiones trascendentes en el judaísmo atrás de Moisés. Si la herencia de Cristo es Moisés, la herencia de Moisés, ¿cuál es? Pues es la línea de David, la línea de Salomón, y por supuesto los sucesos que les ocurren a algunos grandes profetas del Antiguo Testamento, como Elías y Jacob, en donde hay perfecta cuenta y narrativa, como Ezequiel, en donde cambian sus cuerpos en luz. Entonces, este suceso es, claro, no ocurre cada domingo 7, ¿no? Ni cada 10 años, pero sí ocurre en el mundo. Mesoamérica y América está también dejando estos registros, estas huellas de los caminos, de las grandes transformaciones de los nahuales, que son los hombres de conocimiento, y el cambio de sus cuerpos. Uno de ellos es Topitzin-Quetzalcóatl, del cual hablamos ayer, logrando estos grandes momentos de transformación. El tarot entonces viene siendo un modelo de símbolos que nos cuentan esa historia, la historia de la transformación del hombre. Por eso sus láminas están arregladas de tal forma que nuestra mente pueda recuperar estos fundamentos que tiene la humanidad, porque el conocimiento es para toda la humanidad y no para un periodo específico, ni para un grupo específico, para toda la humanidad. Entonces,
habíamos hablado de dos familias de tarot, el tarot italiano, de las órdenes de los Medici, medievales. La familia de los Medici es muy importante, habría que seguirla, les invito a que la estudien, es algo bien interesante, la corte de los Medici. Después la familia francesa, dijimos, con el tarot de Marseille, y después viene otra migración de este conocimiento hasta Inglaterra, en donde están relacionados los reyes que están detrás de un personaje maravilloso que se llama Ricardo Corazón de León. Y detrás de este gran fundamento nace una leyenda maravillosa que es el rey Arturo y la gran historia de la búsqueda de Avalon. ¿Escucharon el nombre? Avalon es precioso. Avalon se parece un poco como a la tierra prometida. Es el referente de cómo los antiguos sabios que estuvieron ahí antes en Inglaterra nos hablaban de el lugar en donde la luz permanece siempre encendida. Es un sitio donde el sol nunca se acuesta. ¿Qué es este lugar Avalon? Es un estado de permanente luz. Es un equivalente también a Shangri-La para los chinos, al paraíso para los hebreos. Y los antiguos druidas, que corresponden a la zona de Inglaterra, ya habían trabajado este tipo de modelo cósmico y hablaron de un rey luminoso y de un mago que era hijo del dragón, Pendragon. Y ahí nace una de las historias más encantadoras del medievo, que es Arturo, la mesa redonda, Excalibur, ¿escucharon? Excalibur, le podemos poner una E, Excalibur, pero en realidad es Excalibur. Y un mago maravilloso, que hasta acá arriba, que nos enseñaron, que es Merla, o Merlu. En realidad, esta voz es también muy antigua, que tiene que ver con la expresión de la energía, de la inteligencia de la naturaleza. Es lo que este nombre refleja detrás de estas raíces. M-E, Mer, Mar, Mur, Mu, es la M vibrando que representa la energía y los secretos de la tierra. Y en la tierra hay un personaje maravilloso en esa historia que es un dragoncito. El dragoncito, dragon, pero me voy a referir al latín, es Dracus, y todavía mucho más profundo, drag, es la naturaleza del fuego secreto. Es algo precioso. Además es el fuego que está dentro de las cuevas. Este personaje tiene una piel de serpiente y tiene alas de águila. ¿A qué suena este simbolismo serpiente y águila? Nos suena a las naturalezas antagónicas que han tenido una guerra previa y después un matrimonio para volverse una unidad encantadora y maravillosa. Cesarín, bienvenido. Estamos hablando del dragón, por cierto, y de el medievo en Inglaterra y de la corte del Santo Grial. El caso aquí es que, hablando del tarot y de cómo va migrando en diferentes periodos por Europa, esta información que viaja completa, el mazo no se puede desarmar si no deja de ser tarot, va completo y nos va contando como si corriésemos una película y fuera un carrusel de imágenes para armar pues un viaje que comienza, dijimos, con el loco y termina con la ascensión, que es la carta del mundo. El recuperar estas grandes posibilidades de la transformación que el ser humano puede tener. En el caso de Inglaterra estamos hablando de el modelo de Merlín, que tiene un nexo con el dragón, y que cuando hablamos de Dracus o de Draco o de Pendragón, estamos hablando también de la manifestación de la maravillosa leyenda china de Confucio,
se va montado en un búfalo negro hacia las montañas, lo ven desaparecer, y lo que Confutse manejaba era el camino del dragón. Otra vez aparece el famoso dragoncito. Y para la iconografía de Mesoamérica, pues es Quetzalcóatl. Pero si te fijas, estamos cambiando de lugar, de época, y siguen representadas estas dos grandes fuerzas antagónicas, una de la tierra, que es la serpiente, que hablamos de las cuevas y el fuego interior, etc., y la otra del águila. Cuando el águila y la serpiente se unen, que por cierto están en nuestra bandera en México, es una de las pocas banderas que tienen un sello alquímico, y que corresponde a un momento fundacional de Tenochtitlan, que fue un sello, que no quiere decir que en esta profecía de Huitzilopochtli que viene sobre Tenoch es el personaje, Huitzilopochtli es como esa voz maravillosa que es el ángel que está en una carta del tarot y que le dice, pues tú verás en donde un águila y la serpiente estén sobre unas piedras y sobre una planta que tiene frutos, fíjate todos los símbolos, que es un opal, al final tiene frutos y flores, vean todos los símbolos que están ahí adosados, será la señal que ahí construirán mi casa, el templo, y ya no te llamarás azteca, te llamarás mexica, porque es Huitzilopochtli Meshi quien te guía. Fíjate cómo el canon está completo de nuevo en una fase en 1325, cuando se habían refundado otros modelos 1000 años atrás con Quetzalcóatl, Tepeyolotzinteotl. Entonces, Tarot, ¿de qué va? Tarot está restableciendo o volviendo a poner en perspectiva un conocimiento planetario y muy antiguo que nos permite seguir puntualmente los protocolos del trabajo de la transformación que el ser humano puede y debe tener. Así, en estos núcleos de sabios, a lo largo de las generaciones, han resguardado este conocimiento, el acceso a los símbolos y su estudio, que al final es un poco la historia de la escuela de Paul Foster Case, que Rocío se refiere como Bota, y que este personaje se le encarga recuperar esta enseñanza y volver a trazar estas láminas y crear un sistema que primero es psicológico y después puede ser espiritual y después ojalá sea alquímico, cuando estamos hablando de que el sujeto después de años de estudio se pueda dedicar a la transformación de sus cuerpos. El primer cuerpo, pues el biológico, el segundo cuerpo, el emocional, intelectual, y el tercer cuerpo es el cuerpo luminoso. Así que pues detrás de esta maravillosa iconografía medieval que es el tarot, y dejando este tercer grupo, el inglés, se construye el tercer deck, el tercer tarot, que es el tarot que nos habla de la historia de un paje, un caballero, un rey y una reina. Y así nosotros vemos que las cartas inglesas son las que se conocen en América y son las que hoy se juegan en los casinos con el póker, que son los arcanos menores. Los arcanos mayores se quedaron en las familias de los magos y místicos, que son dos. Una es Golden Dawn, es la orden hermética de la aurora dorada, y que en Inglaterra se dieron a la labor de reunir y recuperar todos estos conocimientos, pero a la forma inglesa, sin tomarle nada prestado a la forma francesa. Entonces ellos acuden a su propio medievo, su tradición druida, que después se va a convertir en lo que conocemos nosotros como Wicca. Pero no es otra cosa más que estos esfuerzos del siglo XIX
para actualizar este conocimiento de la naturaleza y su proceso mágico alrededor de este mago, de este místico. Y así es como nos llega a nosotros ya en el siglo XX a principios. Así que si revisamos la escuela de Paul Foster Case, en realidad de lo que estamos hablando es de una continuación de un linaje muy antiguo, que por lo pronto sí nos coloca en el medievo, porque de ahí sí son las cartas, y de un esfuerzo que los alquimistas que construyeron las catedrales góticas desarrollaron. Para esto, pues obviamente se requiere un buen tiempo de revisión histórica, revisión filosófica, y lo que siempre decimos en los grupos, el conocimiento de la tradición está inmerso, además de su simbolismo, en su lenguaje. Por eso es muy importante estudiar griego y latín. Si estudiamos el griego y el latín en la tradición judío-cristiana, automáticamente tendremos que estudiar un tercer lenguaje, que es el árabe, porque toda nuestra cultura occidental está sustentada, decía Antonio Velasco Piña el jueves, ¿no?, en la expresión del núcleo del hito y mito, maravilloso misterio de la resurrección de Cristo y del trabajo de María, que no va solo, porque insisto, si encontramos a Cristo siempre vamos a dar con María. Para encontrar a Cristo el camino más seguro es encontrar a María. Si no encuentras a María no hay Cristo, así de fácil. Claro que unos como que la ponen a un ladito, ¿no? Pero María es tan altísima como Cristo, tan altísima, que si no hubiera sido por María, Cristo no hubiera nacido, así de fácil, porque fue mediante María, ¿no? Y el otro personaje muy importante que anda por ahí perdido en el espacio es José. Y José en la historia sagrada es muy importante porque fue el que dio la información necesaria, quédense con esa figura, información, a María, para que hicieran esta pareja inicial y trabajar sus transformaciones. El tarot, de alguna manera, es una sigla de una palabra muy antigua que está construida con una T, y esta T es una X y una Y, que de nuevo son la referencia de estos antagónicos que tienen que hacer esto. Vean mis manos, cruzar y equilibrar. Cuando nace la otra parte de la T, quiere decir que está equilibrada ya de una vez. Y en dado caso, lo que nosotros tenemos que hacer es que el equilibrio de la T esté funcionando. De alguna manera es un trabajo del movimiento continuo de la energía. Y por eso tarot se escribe con T. Pero hay otra parte en la palabra de tarot que es fascinante, que es una rueda. Si te fijas, tarot tiene una O, y la O es justamente lo que puedes hacer encima de la T. Y si tú recuerdas este símbolo de la rueda encima de la T, surge automáticamente un simbolismo muy importante de la cultura antigua hebrea, que es el Ankh egipcio, que es justamente el mito de Osiris. Osiris trae una llavecita muy curiosa que baja de los cielos de Ra y de la cual es nutrido por su madre, que es Isis, y le da de comer la llave. Y gracias a que le da de comer esa llave, es posible que ellos accesen a el grado de la inmortalidad. ¿Te fijas? La T y la O encima. Falta otra letra más, que es la A, y otra más, que es la R. La A, si tú la geometrizas, es un triángulo, es el fuego. Entonces, si tienes la vasija, que es el huevo, tienes el triángulo, ¿dónde está el agua? La R, que de alguna manera en la parte antigua es un arro, es el flujo continuo que va subiendo por el travesaño. Si tú ves una R, lo que vas a ver en la antigüedad es otra vez un poste o una vara a través de la cual mana agua y miel. ¿De qué estamos hablando ahí? De la leyenda de los sitios sagrados
en donde en el momento que los profetas encuentran estos espacios, hacen contacto con Dios. Fíjate cómo cada letra en la antigüedad, sobre todo el latín y del griego, estaban construidas como glifos, ya no tanto como conceptos lingüísticos, sino eran más bien códigos que estaban representando ideas. Y esa es la forma como nace la historia de los jeroglifos. Es decir, hay una hierofanía detrás de cada uno de estos símbolos. Entonces, hoy hablamos también del nombre del tarot. Fíjate, una T, ya no se te olvida, una A, que es el fuego, una R, que es el agua, porque es un espacio, puede ser una roca o puede ser una vara donde está surgiendo y está descendiendo líquido que desciende. La R y luego una O, que es una vasija, pero la O también puede ser el sol, pero también puede ser la luna, y lo mejor puede ser un eclipse en donde están generándose un matrimonio el águila y la serpiente, como en Tenochtitlan, que por cierto fue un eclipse fundacional. Vean cuánta información está relacionada con estos estudios. En fin, pues toca devolver de nuevo a ustedes el uso de la palabra, si tienen algún comentario en relación a todas estas ideas que hemos escuchado. Ross nos habla de este trabajo psicológico que todos nosotros debemos lograr, abriendo la posibilidad de que nosotros volvamos práctica nuestra mente y aceleremos el proceso de desarrollar un lado que casi no usamos, que es la parte intuitiva, que es la parte de la conexión con la inteligencia de la naturaleza y del universo. Tenías un comentario. Mencionabas sobre los diferentes idiomas, el griego, el latín y el árabe. Y pregunta relacionada con si también se incluye el hebreo. Así es. Las letras que vamos a estudiar. Así es, pero sin revolver. El hebreo es una lengua pura que está generada de manera paralela con el árabe. Si tú revisas la forma de la glífica, el árabe de alguna manera está escindido o surge del caldeo. Entonces del caldeo vienen otras familias, que en este caso es el arameo, el árabe, y estos núcleos hacen los rasgos de una manera distinta, pero son las mismas claves. Por eso se parecen mucho los idiomas entre el árabe y el hebreo. Entonces es muy buena tu nota en el sentido de que para el estudio del tarot no estudiamos el árabe, no hay necesidad. ¿Por qué? Porque el cananeo es un lenguaje semita y el semita es un protocaldeo. Entonces estamos hablando de las mismas 22 claves que no se deformaron, son 22 letras. Entonces esto también es interesante comentarlo de una vez, que los sabios y alquimistas del medievo pensaron en 22 claves porque son 22 llaves y porque son 22 letras que están organizadas en 3, 7 y 12, que son 3 naturalezas primordiales, por eso las letras madres, después 7 diferentes grados de transformación con estas mismas en 12 diferentes trabajos. Entonces ya completaste tu 22. Lo repito nuevamente, 3 naturalezas primordiales que siempre vas a trabajar, que van a recibir 7 transformaciones, que son los 7 diferentes planetas, que son los diferentes 7 colores, que son las diferentes 7 notas, que son los diferentes 7 metales, desde el plomo al oro. Por eso son 7, y faltan 12. ¿Y qué son 12? 12 trabajos para lograr los 7 niveles de transformación con las 3 materias. Tiene sentido, ¿no? Bueno, este canon ya funcionaba 3000 años antes de Cristo. Y si le ponemos los 2 de acá, ya son 5000. 3, 7, 12. ¿Cómo se completa un 3 sobre sí mismo? 1 más 2, 2 más 1, 3, 3 más 2, 5. Entonces por eso es 3, 5.
y 5 le sumas 3 anteriores es 8. Y si a 8 le sumas 5 su anterior es 13. 3, 5, 8, 13 es Fibonacci. El ir completando esta espiral es un poco la ruta del camino de la naturaleza. Es multiplicar de manera exponencial. No sumar, multiplicar de manera exponencial. Pues, ¿algo más que desean ustedes comentar para cerrar esta charla? Muy bien, pues cada semana entonces estaremos trabajando con Rose los miércoles en Polanco, los sábados aquí a las 11 de la mañana, de 11 a 1, y pueden ya mandar correo electrónico a ¿cuál correo? rociosc2002@hotmail.com. Los primeros sábados de cada mes, por ejemplo este primer sábado que viene, Said siempre organiza las lunas llenas. Vamos a hacer ceremonias de lunas llenas, todos los grupos de tarot. Entonces, por lo regular, cada primer sábado de cada mes vamos a estar haciendo esa ceremonia fuera de la Ciudad de México. Entonces, este sábado que viene no va a haber clase. Hasta dentro de 15 días iniciamos con el primer paso. Y corremos la invitación porque nos vamos a ir a las montañas de Hidalgo a hacer el aniversario de los 1440 minutos por la paz. Hemos lanzado una campaña hace un año en donde, muy cerca de la luna llena, convocamos a los grupos de estudio y a las organizaciones que nos acompañan para reunirnos en torno a las fuerzas de la naturaleza y las fuerzas estelares, es decir, a los cielos. Y para hacer estos trabajos, pues lo que solemos hacer es largarnos a las montañas. Obviamente, a veces no podemos por razones de agenda o de dinero, porque siempre hay una ecuación ahí magnífica, ¿no? Tiempo y costo, lugar. Ahora en este modelo, pues mientras más cifras tiene nuestra cartera, nos complicamos más las cosas, ¿eh? ¿Verdad? No necesariamente, hemos logrado, depende en qué la inviertes. así es, con nuestros amigos que son algunos muy buenos personeros de sitios holísticos que tienen recursos y que ven bien que nosotros no paguemos esas tarifas de 7 cifras, nos brindan sus lugares a costos muy bajos para que nosotros hagamos los trabajos. Entonces, es el caso de Hidalgo, es una cabaña que ya tiene 50 años y es un sitio que está dentro de un lugar maravilloso en la Huasteca de Hidalgo, exactamente de la primera cabecera de la sierra, con cascadas, está lloviendo, así que estarán las cascadas con bastante agua, y vamos a hacer una velación de sábado a domingo con el Sheikh Ali Nur, y viene también Tecpatecutli, otro guía de tradición, y vamos a reunirnos en torno al fuego toda una noche. Entonces solemos a veces no dormir. ¿Y por qué no dormimos? Para despertar otro tipo de atributos en nuestra mente que se llaman atención consciente o segunda atención, lo que llamaba Castaneda el mover nuestro punto de encaje. No podemos lograr este tipo de desarrollo de experiencia de atención si no forzamos la maquinaria para darle una nueva bioquímica. Solemos hacer ayunos, solemos comer muy poco, solemos no hablar en los retiros, es decir, desde que inicia el viernes hasta el domingo que termina, siempre decimos mínimo indispensable, y el que está en el chisme le observamos que silencio. ¿Por qué? Los vas a asustar. Porque la mente, no, voy a explicarlo, la mente en estos protocolos cambia sus rutas sinápticas, y como siempre estamos con el chango que hable y hable y habla como entonces nuestro cerebro está en una zona donde es muy recurrente todos los días. En cambio, en los retiros nos damos permiso de trabajar de una manera bioquímica distinta a nuestro cerebro, y de veras, realmente si no han venido a un retiro, a este o a cualquier otro, inténtenlo, intégrense, porque es una sensación increíble. Solemos hacer cantos, solemos hacer danza, solemos meternos a los elementos, hacemos baños de temazcal o nos metemos al agua fría y helada en las cascadas.
solemos estar en la noche danzando alrededor del fuego y compartir, que lo más importante es la parte nuclear. Entonces el próximo fin de semana nos vamos a Hidalgo. La otra luna llena, que será la primera de la otra trecena, porque ya hicimos un tejido de 13 cuentas de luna. Esto es un trabajo de atención que sostuvimos durante todo un año. Vamos a iniciar la otra trecena en Morelos, en Tepoztlán. Vamos a estar en un jardín en Tepoztlán maravilloso, vamos a subir a las montañas, vamos a pernoctar adentro de una cueva o subir a la montaña y pernoctar ahí. Nosotros solemos tener nuestras rutas en nuestros sitios de trabajo pues ya localizadas. En Morelos trabajamos muy bien, porque es un lugar muy especial en términos energéticos, así que pónganse en contacto. Y la manera de trabajar con nosotros de una manera ya mucho más consistente es a través de los grupos de tarot. Es una manera de poderse integrar en todo este esquema, porque es un trabajo realmente que involucra medicina tradicional, estudio de lenguas sagradas, el estarse muy cerca de las tradiciones originales, en este caso, ¿cuál es? La náhuatl, es decir, la cultura mexica, la cultura náhuatl, la cultura sufi, que es persa, árabe. Tenemos entre nosotros afortunadamente un sheikh que nos permite la conexión directa con Konya, con Turquía. Tenemos a la francmasonería, que es la antigua escuela del medievo, en la cual tenemos un acceso directo. Tenemos a la antigua Orden Rosacruz, tenemos a los cabalistas. Entonces siempre estamos en contacto directo con las fuentes tradicionales y no solemos mezclarlas. Esto es algo bien importante, sino con cada una de estas mesas de trabajo están sus linajes y sus textos sagrados. Y no quiere decir que por participar a una renuncias a otra, porque en los trabajos herméticos lo que más importa es el trabajo con la naturaleza, no con las religiones, con las órdenes místicas y su trabajo y los sucesos de transformación, no con sus instituciones. Por eso nos movemos en libertad. Podemos participar en varias, pero no somos de ninguna, en términos de pertenencia. Pero saben una cosa, les servimos a todos. Entonces, pues esto aclara, ¿no? Un poco lo que somos una sociedad hermética, que de manera discreta nos reunimos a hacer nuestros trabajos en las montañas, a veces en los sitios. Esta es una de las razones por las que se abre un centro como estos, y es un poco la historia. Hemos recibido esta instrucción hace muchos años por parte de instructores que ni siquiera son de México, aunque pasaron por aquí y según sabemos siguen peregrinando. Nosotros fuimos muy afortunados de hacer contacto con ellos y bueno, de repente se aparecen, de repente se van y así son. Para seguirles la huella es bastante paradójico. Muy bien. Gracias Rose Sandoval por esta charla de el por qué y para qué estudiamos tarot hermético, y a todos los que nos acompañaron esta mañana después de este maravilloso Nam Yoga que tuvimos aquí. Vamos a tener una práctica con Vinicio Vandrey más al ratito, tenemos bocadillos y después en la tarde Sergio Calderón y la conferencia de Wicca, que será tan pronto termine esta, ¿no? Así es, vamos a hablar de otra tradición justamente medieval. Eso está encantador. Le digo por aquí César. Muchas gracias. Vamos a